entonces ahora el resalto hidráulico, flujo rápidamente variado. Bueno, el resalto hidráulico es muy usual cuando existen cambios de sección, también se llaman transiciones, cuando hay variaciones de la lámina de agua, cuando hay cambios de pendiente, cambios de ángulo en un canal. Entonces ocurren unas pérdidas de energía que deben considerarse o deben tratar de que estas pérdidas sean muy pequeñas. Cuando nosotros hablamos de resalto hidráulico, entonces calculamos unas características: la pérdida de energía, que es la relación entre la energía inicial y la energía que se tiene después de pasar el resalto. Realmente conocer o distinguir lo que pasa de un punto a otro es complicado, porque generalmente pues ocurre es como una condición crítica, una condición acelerada. Entonces lo que podemos hacer es, después de una longitud de desarrollo, determinar la energía inicial y la energía final y establecer una relación. Si ustedes observan la ecuación de pérdida de energía, entonces vamos a tener una profundidad 2 menos una profundidad 1 al cubo sobre 4 veces la profundidad inicial por la profundidad final. También podemos calcular la pérdida relativa de energía, que es la diferencia de esa energía pues entre esa energía 1. Con eso podemos saber qué tanta energía se perdió, y si es mucho la energía que se perdió, pues entonces hay que considerar, digamos, tener en cuenta que no hayan daños en el canal, o más bien pues es que es probable que si hay mucha pérdida de energía haya efectos dañinos en el canal, como procesos erosivos, por decirlo así. También calculamos la eficiencia, que está relacionado con la pérdida relativa de energía. Eficiencias altas me hablan de pérdidas de energía menores y están relacionadas con el número de Freud. Su cálculo pues está relacionado con el número de Freud, pero el número de Freud relacionado con las condiciones iniciales. Cuando ustedes ven el número de Freud acá con este subíndice de 1, está hablando de las condiciones iniciales, es decir, la velocidad inicial, el área inicial. ¿De acuerdo? Entonces en esas condiciones pues vamos a calcular esa eficiencia. La altura de resalto pues va a ser la altura de las láminas de agua. Hablamos de una altura conjugada, que es la altura Y2, ¿sí? O sea, la que se obtiene después de ocurrir el resalto. La altura relativa del resalto y la longitud del resalto, que podemos calcular pues a través de un gráfico. Este gráfico, con este podemos calcular, que está en el libro de canales de Bentechow, y el dato de entrada pues es mi Freud 1, es decir, el Freud en las condiciones iniciales. ¿Qué datos podemos tener? Podemos tener el caudal unitario, por ejemplo, podemos tener la altura de la lámina de agua en las condiciones iniciales, y vamos a hallar la altura conjugada, la velocidad en las condiciones posteriores, el número de Freud, la pérdida de energía, la longitud del resalto, la eficiencia del resalto, con todas las ecuaciones que les acabé de mostrar. Entonces, importante, por ejemplo, la altura conjugada, que va a ser la relación de las dos alturas igual a 1/2 de la raíz de 1 más 8 veces Freud 1 al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces vamos a tener Y1, ¿cierto? Que va a ser mi condición inicial o mi profundidad normal, que en este caso era de 1.5 metros, ¿sí? Y voy a calcular mi Freud en mis condiciones iniciales, porque tengo mi caudal, tengo mi sección, ¿cierto? Mi profundidad, mi base, porque sé que es un caudal unitario, ¿verdad? Entonces voy a calcular el Freud en las condiciones 1 y entonces obtengo la profundidad 2. Puedo calcular mi Freud 1, mi velocidad 1. Ya teniendo esta altura conjugada, puedo calcular mi velocidad 2 y el Freud 2, ¿sí? Y ya con eso pues puedo calcular todas las otras características: la pérdida de energía, la pérdida relativa, que en este caso dio 19%, que es pequeña, está bien. Entonces tengo una eficiencia del resalto aceptable de 80.21%. Tengo poca pérdida de energía, quiere decir que mi canal puede ser en tierra, por ejemplo, y no tendrá que ser revestido en concreto. Entonces, eso depende de las condiciones pues que yo esté trabajando, quiero trabajar, o sea necesario que yo trabaje. Y acá, entonces, para hallar la longitud del resalto, ingresamos con las condiciones iniciales del Freud
donde corta con la curva, miren, fíjense que en este caso no hallo de una vez la longitud, sino que hallo la relación entre longitud y Y2. Entonces multiplico por mi Y2, que en ese caso fue 4.84, ¿cierto? Y entonces ese valor que me dio acá, en este caso de 5, que corta ahí, entonces mi longitud del resalto va a ser de 24.2. Eso quiere decir, pues es como el tramo, ¿no? En donde se considera que como todo este juego de fuerzas inerciales, de desarrollo, de revolución, hasta que vuelvo a una condición de una corriente o una velocidad tranquila o normal. Cuando yo hablo de flujo gradualmente variado, voy a asociar entonces las dos condiciones. Habíamos hablado en la sección anterior de una velocidad uniforme, ¿cierto? Que calculábamos con la ecuación de Cauchy, o una profundidad normal para un flujo uniforme. Entonces el flujo gradualmente variado, ¿qué pasa? Pues que son diferentes tramos donde yo tengo una profundidad normal, ¿cierto? Donde debo revisar unas condiciones críticas, pero también debo revisar si ocurre entre esas transiciones o no resaltos hidráulicos. ¿Cuándo sé que ocurre un resalto hidráulico? Cuando mi flow es mayor a 1. Tengo diferentes condiciones del flow o diferentes tipos de resaltos más bien, pero todos ellos suelen ser mayores a 1, ¿sí? Nosotros cuando definimos resalto hidráulico decimos que es la transición abrupta, o sea, complicada o como paulatina, ¿sí? Que me genera una disipación de energía importante, una pérdida de energía importante. Y lo llamamos también transición y decimos que es el paso de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico, es decir, tenemos pérdida de energía y eso va a hacer que nuestra velocidad se disminuya. Hay varios tipos de resalto hidráulico. Tenemos resalto hidráulico de ondas cuando tenemos pérdidas de energía menores y flows entre 1 y 1.7. ¿Qué pasa cuando yo tengo un flow menor a 1? Pues que no tengo resalto, simplemente no se produce. Si cuando yo calculo la altura conjugada, que ya lo vimos en la ecuación de Y2 sobre Y1, un medio de raíz de 1 más 8 flow 1, acuérdense las condiciones iniciales menos 1, cuando yo en esta condición calculo una altura conjugada, pero este flow es menor a 1, quiere decir que no tengo un resalto, o sea, no tengo una pérdida de energía tan importante que me genere un resalto hidráulico. No va a ocurrir esto que está acá, ¿sí? Y esa disipación de energía. Entonces voy a tener resalto de ondas, que la pérdida de energía no es tan importante porque no es tan profunda. De 1.7 a 2.5 también tengo un resalto débil, no hay una buena pérdida de energía. Digamos que en la parte del fondo se sigue comportando igual la velocidad y no con esta disipación. Y así voy a tener resalto oscilatorio y resalto estacionario, que ya es las condiciones más críticas donde tengo pérdidas de energía importantes. El resalto de mayor valor es el mayor a 9, denominado resalto fuerte, porque de la profundidad de la lámina de agua en toda ese tirante se comporta en la misma condición de turbulencia el flujo. Entonces voy a tener una pérdida de energía importante y voy a tener que calcular unas características del resalto que les decía, que era la pérdida de energía, la eficiencia, la longitud, para saber hasta en qué punto se disipa ese resalto. Es muy importante calcularlo, porque si llega a ocurrir un resalto, yo no tengo un canal con esa sección digamos que calculada, pueden ocurrir daños en mi estructura del canal que no sean pertinentes y no me permitan llegar a mi objetivo final, que es la conducción del flujo. Entonces debo evaluar, ¿no? Así como debo evaluar la condición crítica del canal. Entonces, cosas importantes que tengo que calcular: la profundidad normal, la profundidad crítica y si ocurren resaltos o no. La energía específica y la fuerza específica para conocer la energía mínima que tengo y la profundidad mínima que puedo trabajar, ¿cierto? Cuando yo tengo esas condiciones, entonces
voy a tener que trabajar un flujo gradualmente variado. Entonces hablo de flujo gradualmente variado cuando tengo unos tramos compuestos de flujos uniformes, ¿ya? Pero que van a tener unas secciones críticas porque pueden tener secciones de control que son altas pendientes o bajas pendientes, el inicio y el final del canal, o puedo tener algunas estructuras artificiales con puertas, sifones, que hemos hablado ya en clases anteriores, vertederos que me van a generar unas secciones de control, ¿sí? Entonces ahí hablo de flujo gradualmente variado porque va a tener comportamientos diferentes porque está constituido ese canal por diferentes tramos, ¿sí? Entonces hay que evaluar un flujo gradualmente variado, es decir, voy a tener que evaluar diferentes profundidades críticas con diferentes profundidades normales, saber si existen caídas o remansos. ¿Qué es una caída? Cuando la profundidad de la lámina de agua va disminuyendo, es decir, la primera es mayor que la menor. Y remansos es cuando el caso diferente, cuando yo tengo una altura de la lámina de agua mayor a la condición que estaba inicialmente, ¿de acuerdo? Importante también considerar los coeficientes de Coriolis y Bucines que me van a corregir, recuerden, la velocidad o me van a corregir el momento o la fuerza específica o de movimiento que se genera en el flujo. Generalmente el flujo gradualmente variado ocurre con pendientes pequeñas, pendientes menores del 10%. Debo conocer nuevamente como para hallar la profundidad normal, es más, trabajo con la misma ecuación de profundidad normal para hallar la velocidad que es la ecuación de Chesi, ¿sí? Entonces debo conocer la pendiente, debo conocer la base del caudal o trabajar en un caudal unitario, conocer el caudal, conocer el tipo de sección que voy a trabajar, si es rectangular, si es trapezoidal, ¿sí? La pendiente, trabajar mis tablas con el coeficiente de Manning, ¿sí? Entonces, cuando yo trabajo un flujo gradualmente variado, finalmente lo que yo determino es el perfil del flujo y unas curvas características. Para esto debo tener mis profundidades normales calculadas y mis profundidades críticas calculadas y evalúo si mi profundidad normal es mayor o menor que la profundidad crítica. Esta Y que voy a tener aquí es la condición actual del tirante del canal en el caso que ya esté en funcionamiento. Tipo general de la curva, caída o remanso, lo que les decía, caída cuando tengo disminución en la altura de la lámina de agua, remanso cuando tengo aumento de la lámina de agua. Y el tipo de flujo, si es subcrítico o supercrítico, pues evidentemente lo voy a calcular con el número de Freud, ¿sí? Entonces, al tener yo estas condiciones, evalúo y puedo determinar si el perfil de mi curva está dado a través de una designación M1, M2, M3, S2, S3, ¿ya? ¿Qué condición hay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una condición M2, quiere decir que la profundidad normal es mayor que la profundidad crítica y que la sección que viene es una sección en caída, es decir, que la profundidad normal del siguiente tramo es menor a la profundidad normal de este tramo que venía trabajando. Puede pasar lo contrario, por ejemplo, miremos este H3, tengo una profundidad normal mayor que una profundidad crítica, igual que en este M2, pero va a tener un remanso, es decir, el tramo que viene tiene una lámina de agua mayor a esta que consideré inicialmente. Y la lámina de agua mayor puede ser Y o puede ser la profundidad normal si estoy en condiciones de diseño. Una vez determinadas estas curvas, pues yo puedo graficar todo mi canal. Debo tener en cuenta mis secciones de control, lo que les decía, donde inicia y donde termina es una sección de control o una sección crítica donde trabajo unas energías mínimas, o puedo tener compuertas o resaltos hidráulicos como secciones de control, vertederos también, sifones también, y finalmente lo que yo obtengo para un flujo gradualmente variado es esta condición. Este perfil del flujo debe ser mi resultado, donde yo determine cuáles son mis secciones de control artificial o naturales dependiendo de la pendiente.
Entonces, sección de control aguas arriba, sección de control aguas abajo, secciones de control artificial, determino dónde se producen resaltos hidráulicos o no y las curvas que están destinados dependiendo de la profundidad normal y la profundidad crítica. Básicamente ese es el ejercicio que vamos a desarrollar en Canales. Gracias.